Pues no, no sé. Por ahí se podría bajar. No te lo dije. Hay una lomita más. Esta rampa ondulada es por donde subían los barriles de alquitrán. El alquitrán vegetal, no alquitrán mineral, el alquitrán vegetal, derretían el alquitrán mediante un fuego, y esa es la chimenea, el tiro del fuego, y luego pasaban ese alquitrán derretido a dos depósitos que están justo a nuestras espaldas. Y ahí, un sistema de polea, bajaban y subían las amarras para que empaparan bien el alquitrán. Y luego los depositaban en otro espacio dentro del almacén que se llama el escurridero. Y veréis el suelo tan peculiar que tiene, para que cuando fueran chorreando el alquitrán que sobraba, pues lo pudieran ir recogiendo mediante un suelo estriado y con inclinación suficiente para unos pequeños pozos donde iban reutilizando el alquitrán. Desde aquí se ve perfectamente la casa del capitán. Le falta la parte alta de la torre, era una torre mirador, y desde ahí tenían comunicación con los barcos que estaban esta almadraba calaba casi a 12 millas de aquí, de la costa. Yo no sé cómo podían verlo, pero lo veían, porque mandaban señales con banderas en uno de los barcos de la almadraba, subían, izaban banderas y bajaban de determinados colores y ya comunicaban el número de atunes que habían capturado. Y desde la casa del capitán comunicaban a toda la comunidad de mujeres y niños y hombres que trabajaban en tierra cómo había sido la captura. ¿No hacía falta móvil? No hacía falta móvil. Muy bien, ¿verdad? Creo que ya en el año 50 y algo a un barco lo dotaron de radio, pero solo se podía comunicar con la fábrica de Isla Cristina. Entonces el barco de comunicaba a Isla Cristina, van 1000 atunes, y ya se hacían todos los preparativos para recibir, ronquear y meter en salazón en conserva. Pero aquí no hubo nunca aquí todas las comunicaciones eran banderitas, o luego cuando llegaban los barcos comentaba cómo había ido el día de pesca. Esta casa porque era la casa del guarda. Y es la única que tenía chimenea, porque es el que permanecía todo el invierno aquí. Ah, claro. ¿Y cuántas familias más o menos podían meter en la fábrica?
Por los niños que tuvieran. ¿Cuántas personas en una de las casas? Familias, eran 200 familias, en torno a 200 familias. No, pero en cada familia vivía en una casa. Cada familia en una 20 casa. metros. En una casa. Había, Si tenían 7 niños, pues 7 niños. Y después estaba el pabellón de los solteros. sí, bueno, un cuartillo. En esta casa son 3 casitas dentro de una. No, esta la hormiga. ¿Qué pasa? ¿Qué le he visto que estoy lleno de hormigas? Uy, el zapato. Mira. ¿Y cómo no te quites de ahí? Que susto, qué mal empezó. Ay, Te voy a hacer una foto ahora que cuando te luego te la enseño a tus alumnos. A uno Matalas de dentro meo. Nada, te vas con la mente. no me grabéis. Sí. Pero pero está destruido. No, esta tiene y todas las demás tiene. Esta que era un cuartillo, esta creo que no llegó a funcionar como vivienda. Mira la grieta que tiene ahí. Eso es buena de casa. Esto podría. Aquí te lío la hormiga de calle. ¿Y eso también era en casa? No, No, ese esto yo lo quiero demasiado. explicar, Eso pero no es quería demasiado. más gente. Todo esto es el almacén. Todo esto es el almacén. Tiene una primera parte que es el alquitranadero, que comentaba antes. Luego otro, esta ventana de aquí, o aquella, bueno, me parece que es aquella, ¿no? Es el pañol. El pañol como en los barcos, donde guardaban las cosas de cierto valor. Y había una persona, el pañolero, Que estuviera... que era el que controlaba grilletes, argollas, y todo lo que iba saliendo y entrando. Los patrones de los barcos pues necesitaban para el calamento 7 argollas de estas características, 5 de estas, 2 grilletes de estos, iban controlando. Entonces todavía se conservan las numeraciones de donde estaban los anaqueles, donde iban guardando y ordenando y metiendo en alquitrán también todo este tipo de artilugios. Y luego después el resto de almacén era para las redes, que también estaban clasificadas. Las redes, como cada red era para un sitio muy concreto, tenían que estar muy bien ordenadas porque se iban calando de manera sucesiva. Y no se podía calar primero una red y luego otra, tenía que ir con un orden y estaba todo muy bien organizado. Y luego la zona de viviendas es toda esta de por aquí. Esas son en total, creo que eran 9 o 11 pabellones. A ver si tanto bien las maletas, porque por lo menos me dan unas piernas. Y echando el para abajo para que te quede. Si vas a la dama y vas al autobús y no hay nadie vendiendo los tickets de autobús como antes había. Esa zona de ahí, la de almacenamiento, de alquitranadero, pañol y almacén de redes. Y luego estaba una carpintería de Ribera, que hacían barcos aquí también, o los reparaban durante el año. Y esta es la zona de vivienda. Tenemos que hacernos la idea de que aquí vivían cerca de 1000 personas. En el año 40 y algo había 913 cartillas de racionamiento, da idea, más los guardias civiles y los carabineros, da idea del volumen de personas que vivían aquí. Y era un auténtico poblado, lo que pasa temporal, desde el mes de marzo hasta septiembre. Entonces, Las viviendas para los almadraberos y sus familias, claro, había médicos, había practicantes, había escuelas, había tiendecitas, había tabernas. Entonces funcionaba como un pueblo aislado. Las únicas relaciones eran con el rompido y con el terrón. El pan lo traían diariamente del terrón, la comida o determinada, la fruta, durante la temporada la traían diariamente, los burros pasaban en las lanchas y repartían por todo el poblado pues la comida. Muchas veces era intercambio.
quienes venían a vender sus productos lo cambiaban por pescado. Porque hay una parte de la pesca en la almadraba, el atún ni tocarlo, los almadraberos ni lo cataban, ni lo olían, ¿no? Pero ellos sí saben lo que podían, como eran melva, como eran bonitos, como eran caballas, y alguna corvina también la escondían o la dejaban enganchada y luego iban por la noche y se la traían, y ese pescado es el que luego ellos iban a venderlo a Lepe, a Cartaya, o lo vendían aquí mismo por intercambio, por trueque con quienes venían a traer pues, otro tipo de productos. No obstante, entre este real y el real viejo había una cantina, un economato, que controlaba el propio consorcio. Entonces, cada familia tenía una cartilla y iban anotando los productos que iba retirando, si eran papas o latas de conservas o garbanzos o lo que fuera. Cuentan la gente que vivieron aquí, cuenta que al final de temporada hacían la liquidación. Normalmente la gente de Cartaya que trabajaban aquí quedaban a la par. Le descontaban una parte del sueldo que tenían que liquidarle por lo que habían retirado y luego le pagaban el resto. Los del EP no compraban nada en el ecolamato, el sueldo era íntegro. Pero hay que valorar en este caso a la gente del EP. Llegaban de la almadraba y se ponían a trabajar. A que lo de Isla. Trabajaban mariscando o haciendo lo que sea con tal de no tener que comprar nada en el ecolamato. Y los de Isla, cuando iban a liquidarle, no tenían que poner dinero encima. Ahora, bueno, estaba el carácter de los pueblos y ya está. O sea que eso es, Nosotros somos Que no gastaba trabajar, se lo gastan todo en... de convivencia, de la vida cotidiana, en la gente que vivieron aquí, ¿no? El problema es que ya quienes vivieron van quedando pocos. Pero la higuerita sí conserva muchos datos de la vida aquí. Porque el periódico La Higuerita publicaba la llegada o la salida de la gente. Ha salido para la almadraba de Nueva Umbría, o la almadraba del Terrón, como lo llaman la gente de Isla, han salido fulano, mengano y sutano. El hijo del capitán está enfermo. Y ese tipo de datos, que son de vida cotidiana, se conserva todavía en gran parte. Y el resto es lo que cuentan los propios marineros, hijos de marineros. Ya marineros que trabajaron aquí no queda, que yo sepa, ninguno. Incluso niños que nacieron aquí ya están muriendo, claro. Nacieron en los años 40 y algunos de ellos están ya desapareciendo. En los años 30 ya quedan pocos. Y es lo que hablábamos esta mañana, ¿no? En la mesa redonda, que se va perdiendo. La memoria de vida se va perdiendo. Se pueden conservar los tabiques, se pueden conservar los muros, pero esa parte del patrimonio inmaterial está desapareciendo. ¿Y esa vivencia no la tenéis archivada? Algunas sí. Grabaciones que hemos hecho con gente que vivieron aquí. Es que es una forma de vida muy curiosa. Juan Manuel, ¿qué papel desempeñaba la mujer aquí? Yo sé que venían mujeres a trabajar, ¿qué es lo que hacían? Las mujeres, me imagino que esta mañana en la conferencia Pero yo no solo pude por el tema asistir. de Trabajaban la en las almadraba, fábricas no. de conserva. En lo que es trabajo de la almadraba no Cuidar la participaban. familia. Algunas niñas Sí, es y que algunas yo escuchaba que mujeres venían para trabajaban acá. haciendo tacas, le dicen ellas, que es deshaciendo redes y luego vendían los cabitos esos, se los vendían a otros marineros para hacer sus redes o para hacer nuevos cabos. Y también tengo constancia de que los niños, todo el alquitrán que podían sisar, lo sisaban. Y luego se iban a la Antilla a venderlo a los barcos las ávegas o las barcas de la Antilla, porque servía para alquitranar para el calafateo, a dar brea a los barcos. Constancia de otro tipo de trabajo, no. Ni los cantineros eran mujeres, ni los vigilantes eran mujeres, ni los trabajadores de la mar ¿Pero o venían de aquí a tierra. acostarse las mujeres o no? Vivían aquí. Vivían aquí las familias enteras. Había la maestra, ¿no? Bueno, y la maestra, doña Clotilde. Y la maestra. ¿Y la escuela dónde la tenían? La escuela está en uno de los pabellones. En total hay, creo que recordar que son 11 pabellones y hay una zona que estaba reservada para escuelas.
Pero aquí 1000 personas, parece Sí, sí. pequeño esto, ¿no? Piensa que en algunas casas podían vivir 5 y 6 personas. Porque era un marinero con su mujer y sus hijos. Y a veces con su suegra y la máquina de coser. Claro. Y la caña Mobiliario, balancea. mobiliario ninguno. 2 taburetes de corcha que ellos mismos cogían de la almadraba, y veréis en algunas casitas que colgaban para una pequeña repisa y poco más. Mobiliario ninguno. sobre el suelo. Un plato común y una cuchara o 2 cucharas que se iban pasando cucharón y paso atrás. ¿eh? ¿Y el agua corriente? ¿Y el agua corriente? No. La traían. No, de los pozos. No, Venía, bueno, agua corriente, había pero agua pozos, potable. había pequeños pozos para lavar. Aquí hay pozos y en la casa del Palo también siempre ha habido un pozo. Y luego el agua la tenían que traer de rompido. El agua la traían de rompido. Aquí agua para beber no. Se puede beber, es potable. Por lo menos era potable, pero era salobre. Era salobre. Metíamos atacando una cuerda. No, Cuando desapareció totalmente. se abandona en ese sentido. Poético. Don Enrique. Y las mujeres se traían las cañas para mí, ya que también. Sí, Antonio. Que me quedo sin batería. Llévatela más para Había menos diferencia. Pero había más aristócratas, bueno, más aristócratas tenían mucho más diversificado. Bueno, ¿No? lo sé. No. Sí, aquí era una caña pequeña burguesía haciendo un industrial. estudio de las casas. En Cartagena hay mejores casas. Hombre, ¿dónde va, Fran? No puede haber mucho bordelero, que no hay gente que tenga mucho más. Pero es del año 28. Tiene una parte dentro de piedra. Sí. Pero por el almacén que necesita más altura. Claro, y necesita, tiene el ancho de luz. Yo arquitectónicamente no entiendo esto, pero necesita unas paredes que aguanten. La celcha era enorme y aquí no tiene nada. 4 tablitas, 4. Yo tengo una casa completa. Está grabando Le todo, falta el pero tabique de separación de cocina y habitación. aquí había dos. No, una. Una, pero Ah, sí, y míralo, ve el míralo. tabique no llegaba hasta el Sí, techo. sí, ya lo veo, ya lo veo. El tabique separaba la zona de. Bueno, vivían en la calle, en realidad. Esto era, la mujer cocinaba y. pero el hombre se tomaba otro campo, ¿eh? Es de actual. De las casas, ¿te acuerdas? Un pozo, Pepa. Eso es lo de los sorteros, eso sí. No, lo de los sorteros. Aquí, en esta esquina. Y este tabiquito, una puerta en medio. Estos tabiques hasta hace 10 años se conservaban todos. Pero hay gente que viene y
van a parar, porque son machos, demuestran su poderío. Y era eso, por lo que me cuentan, tiraban 3 colchones y dormían todos los días. Y aquí hicieron la comida. Y aquí hicieron la comida. Una mesita, 2 taburetes y ya está. Y ahí en esa esquinita pues ponían una repisita. ¿Y los baños, cada uno donde podía? Donde podía. Quienes únicamente tenían baño eran la casa del capitán, la casa del administrador y la casa de los otros 2 capitanes, el segundo y el tercero, y la del carpintero de Rivera. Los únicos que tenían baño. Bueno, baño, pero los baños hay que verlo, ¿no? Una letrina, un agujero y ahí hacían sus necesidades. Se conservan algunos. Y la escuela. No hay, porque es tan pequeñito, las señoras, con tan poco que hacer en teoría, porque había poco que mantener, habría conflictos entre unos y otros. Y además, es que tú has reflejado algo de Lepe, de Isla, de no sé qué, con espíritus, eso tenía que ser la caña, no había un mediador, eso que resolvía. Distribuían a la gente por procedencia. Ah, qué listos, o sea, todo tenía su... por procedencia. Entonces estaba el pabellón de Piero, el pabellón de la gente de Cantalla, el pabellón... Con todo eso, por lo menos los que me cuentan cosas, me lo cuentan con muy buen recuerdo de convivencia. Sí, ¿verdad? De mucho apoyo, de mucho apoyo. Y en esta zona, que se llamaba el patio, es donde celebraban todos los años las fiestas, 1, 2 o 3 a lo largo de la temporada. Y ellos le llaman los mastros, que yo creo que es una fiesta tipo ancestral y por el nombre mastro es portugués. Era un palo adornado con motivos vegetales, con un lentisco o con cualquier otro tipo de adorno vegetal, y cantes y bailes alrededor. Eso es un poco el espíritu que tiene, por similitud, vuestro lepero, el señor de Agromartín. Claro, quiero decir que la gente vive por comunidades, pero tienen un espacio común en el que luego interactúan. Y esa es la casa de los solteros. Yo lo recuerdo cada mi abuelo. De camisa. Pero luego ya se quedaban aquí en la época de la Almadraba, y eran gente de Almería, o gente de Málaga, ñañaerines le decían, no sé por qué. ¿Cómo decían? Ñañaerines, a la gente de Ejido y de Arquián y los pueblos de Almería, ellos lo nombran como los ñañaerines. Yo la primera vez que lo Venían del siglo XVIII. Todos los años bajamos la riqueza. Esas personas que venían sin su familia eran los solteros. Y habilitaron este espacio para los 15, 20 o 25 solteros. Claro, venían solos. Sus familias permanecían allí. Se dieron muchos casos de solteros que venían y no volvieron nunca más. Y no volvieron nunca más. Aunque tuvieran mujeres e hijos, ¿no? Y muchos hijos. Y otros que durante la guerra quedaron separados. Y cuando terminó la guerra, pues el encuentro de la familia pues, fue un poquito difícil y duro, porque ya habían rehecho allí su vida las mujeres y los hombres la habían rehecho aquí. Ya había hijos por un lado y por otro, ya la cosa fue extraña. Los barcos de consorcio los utilizaron la gente de la izquierda para irse a Marruecos cuando los amigos. Y los que estaban en la zona de Cádiz los utilizó el ejército de Franco para cruzar el estrecho y llegar a Cádiz y invadir eso. Consorcio apoyó. Parte de las tropas de África pasaron en barcos de las Almadrabas. De los barcos de Carranza y los barcos de Romeu. Romeu murió en Génova comprando armas para el régimen. De manera... Y toda la gente de izquierda de Argentina se pasó a Marruecos y a Argelia en barcos de consorcio. Los cogieron, los utilizaron para allá. Escaparon. Los que no cayeron. Porque había habido, poco antes del golpe de Estado, una huelga de las Almadrabas. La Almadraba y la Cristina, esta Almadraba y las de Cádiz, estuvieron de huelga bastantes días. Y eso no lo perdonaron los dueños del consorcio. La industria conservera también. Estaba todo en manos del consorcio. Entonces el consorcio se convirtió en una dictadura dentro de... Estaba el PA 29.
Hay una crisis generalizada, no venden, aquí al fondo del Pañol. Y claro, había una persona encargada, el Pañol era encargado de controlar la salida y entrada de del tipo de utensilios. Juan, cuéntanoslo. O vas a estar esperando que venga la gente, ¿no? Para contárnoslo. Bueno, esto lo conté ya antes, ¿no? Lo del almacén. Aquí es donde se iban apilando las redes. Si miráis por las paredes, de vez en cuando aparecen alguna letra o algún número, porque cada red tenía que ir organizada en bien guardada. Pañol. Y el pañol era para cosas más pequeñas, un grillete, argolla, y algún tipo de herramienta. Esas cosas que hay que controlar. Una rama te lo va a llevar, un grillete sí, y el grillete te vende. Entonces había una persona, que era el pañolero, encargado exclusivamente del control de... Qué pena que esté aquí tan perdido. ¿De qué pedazo de museo se hace? Pero para eso hace falta millones de millones. No, porque tú piensas que el tipo de material que necesita aquí es barato. El ladrillo, cemento y cal, o pintura, que no hace falta una intervención. Los que están en el paro, por ejemplo, o una escuela taller. Eso, la escuela taller. Una escuela taller, perfectamente. Claro. Ese sería el único sistema de restaurarlo. En Paimó. ¿Está complicado? No, digo que tiene bastante de... Por ejemplo, aquel... El paño este todo totalmente inclinado sí. Afuera. Bueno, eso está ahí aquí. Pero a través de escuelas taller sí podía ser una solución de ir poco a poco arreglando esto. Estas partes se conservan bien. Y aquello se conservaba hasta hace 2 años. Han empezado a robar. Y viene dentro de 2 años y aquí ya no queda nada. En Paimó había una escuela taller de varias escuelas. Aquí han perdido fuego varias veces. Esto han estado durante muchos años guardando cabras aquí. Entonces, esto arde. Y le han metido fuego, pero se conserva perfectamente el suelo y se conservan los muros. ¿Y las puertas y ventanas que están cegadas? Se habrán llevado para hacer fuego. No, las cegadas no. No, las cegadas porque estaban cegadas. No, ¿Eran así? Sí, eran así. Las redes salían por esta puerta, por aquella, y las colocaban en esta zona pegada a la orilla del río. Y ahí venían los barcos, cargaban la red y ya se la llevaban a la mar. Almacén de redes. Y aquel de allí el pañal, para guardar los ¿A que sí? Yo lo veo. Y esas telas que están ahí. ¿Qué ha quedado? ¿Un resto de...? Un ángel no creo que sea. Pero tampoco un cuerpo de
Eso es un ancla. Pero no, tampoco es, pues es así. No son así. No es. Pero vamos, porque yo tengo fotos ahí que eran muy monas. Y a ver, pozo, ¿no? Yo creo que hay que ir más para atrás o meternos por ahí. ¿Qué pasa? Peligroso, ¿eh?
las almadrabas de tierra y el paso de atunes es mayor que aquí. Aquí se cogían muchísimos atunes de revés, los que salían ya, que son atunes más delgados. Ya han Los mejores se quedaban allí, claro. y los de paso pasaban más lejos. Bueno, Juan, ¿y nosotros conoceremos esto algún día de otra manera? ¿Hay posibilidades o no? ¿O de esto no? Yo Hay esperanza. Lo veo difícil, pero bueno, yo soy optimista. ¿No? A ver si este mes volvemos a convocar la plataforma y damos un toque de atención a las administraciones. Cuéntanos un poquito lo de la plataforma. Ah. La plataforma fue el año pasado que en agosto nos reunimos con un grupo de gente. Invitamos al Ayuntamiento de Lepe, al Ayuntamiento de Cartaya, a los grupos políticos, asociaciones, y la verdad que nos juntamos cerca de 80, 90 personas. Entonces sacamos un manifiesto con una serie de reivindicaciones, de propuestas, otra cosa no pudimos hacer. Primero, proteger esto jurídicamente y después rehabilitarlo para convertirlo en un museo, en un centro de interpretación o en algo que permitiera la conservación, pero que fuera rentable también para la sociedad. Y ahí estamos. Los pasos que se han dado son que el Parlamento se hizo eco de las reivindicaciones nuestras y la comisión que se reunió al tema lo aprobó por unanimidad, todos los grupos políticos. Anda. Incluido uno que en principio se oponía. Y ahora mismo pues está pendiente de firmas de la presidenta de la Junta para declararlo bien de interés cultural. Una vez que esté declarado bien de interés cultural, que esperemos que sea antes de las elecciones, pues entonces empezar a pelear porque se actúe, porque se convoca un proyecto de rehabilitación, y ahí los arquitectos tienen mucho que decir, ¿no? Y que haya algún organismo, sea medio ambiente, sea costa, sea cultura, quien sea, que se eche para adelante. Ahí estamos. Muy bien.